Regreso a Visión Económica a las 18 horas, por aquí, por Boreal. Seguimos discutiendo el temita del gasto público, que eso se va a tomar muchos años y siempre será tema de discusión, de debate, de conversación en este panel que nosotros semanalmente establecemos. El asunto de la deuda pública, que empezamos a hablarlo la semana pasada, pues nos afecta a todos. O sea, porque de las decisiones que se tomen ahí, pues dependerá de la calidad de vida que vamos a tener nosotros. Hablábamos la semana pasada de que, y personalizándolo, que el nuevo ministro de Planificación, Economía... el nuevo ministro de Hacienda y Economía. Ese es el nuevo ministerio. De Hacienda y Economía, pero que tiene las funciones de planificación también. Sí. Entonces, tiene un reto importantísimo para lo que nosotros augurábamos la semana pasada, mucho éxito para él y para el objetivo, porque nos va a tocar a todos, dijimos. Entonces, esa situación, pues, por la que está pasando el país, con déficits acumulados que fueron estrenados en aquella época de la crisis del 2008, y se descubrió que las economías podían endeudarse infinitamente, vamos a decir. En la teoría de mal de muchos, consuelo de tontos. Siguiendo el paso de los Estados Unidos, que es algo que ahora se quiere un poquito frenar. Entonces, sobre esa circunstancia, nuestras posibilidades son muy limitadas, y eso está creando una crisis económica en la República Dominicana que impacta. O sea, la deuda hay que pagarla, entonces hay que hacer una reforma. Entonces vamos a hablar de reforma. Miren la cosa, el interés mío en este tema es, primero, que se está convirtiendo en un tema político, ¿no? Que la oposición, obviamente, que lo está tomando como la punta de lanza para hacer la oposición política. Y lo segundo, podrá haber un consenso entre el gobierno y los empresarios en torno a este tema. Puede ser, porque los empresarios pueden ayudar a incrementar las recaudaciones, ¿verdad? Si hay un acuerdo gobierno-empresario, que pudiera hacer que Magín trabaje ciertamente este tema. Bueno, vamos ahora a pasar sobre todos los caminos conducen a la Franja de Gaza. A los que se quieran, ¿qué, don Henry? Suicidar. Exactamente, don Henry. No, pero si te matan no es suicidio. No, pero si una forma, si tú sales y tú sabes, matando, sí. A no ser como sucedió con un centroamericano que pagó para que lo mataran. Pagó un sicario para crear una crisis política. Sí, eso fue a Zelaya, que le quisieron armar algo así. Bueno, pero la cuestión es que ante el crecimiento de la simpatía por reconocer a Palestina como un Estado, el mundo, Francia, por ejemplo, que lo conversamos la semana pasada también, Francia ha dicho, Canadá ha dicho, Inglaterra, o sea, el Reino Unido ha dicho que va a reconocer si jamás no depone, ya puso una condición. El asunto es que, y también lo dijimos hace muchos meses, que cuando la ONU decide que van a ser dos estados en ese lugar geográfico del mundo, uno se constituye como tal y ocupa al otro. Entonces los palestinos no fueron capaces de constituirse en un estado organizado, con ejército, con política, con instituciones, no fueron capaces. Entonces, no es hasta que aparece la OLP, que era una parte guerrillera, entonces la que toma, ahí viene la autoridad palestina, hay una serie de cosas que le dan otros niveles. Palestina es observadora en la ONU, no tiene escaños. Y lo que hace a los países es el reconocimiento. Nosotros podemos decir, bueno, el Cibao se independiza, pero si nadie nos reconoce, entonces, no es nadie, porque nosotros reconocemos a Palestina como Estado, pero
es el peso específico, debe ser una potencia. Nosotros fuimos reconocidos por Inglaterra, porque Inglaterra era la potencia naval del mundo ¿en cuánto fue? Hasta 1944. No, fue en 1850. En 1850 nos reconocen como Estado. Sí, Entonces, pero quiero decir que posteriormente, hasta el 44, ¿verdad? Que tenía la rectoría de la economía mundial con la libra esterlina, pero ahí se derrumba todo. Ahí, entonces, ¿qué ocurre con Gaza? Que Gaza tiene un gobierno, porque la autoridad palestina está del otro lado, en Cisjordania. Hay una parte muy importante de ese país. Entonces, el otro, que es el que dirige Hamás, que se constituyó y que ganó las elecciones, entonces Hamás fue un instrumento de Israel para ponerlo de frente contra Yasser Arafat y mantener vivo el litigio que se tienen entre estos dos países. Es un suicidio porque solamente ir a una fila a consumir, a tratar de que te regalen algo para subsistir, y hay unos francotiradores dispuestos. Israel dice que son mercenarios, pero son mercenarios de Israel. Claro que ¿Para sí. qué tirarle a esta gente? Entonces ese es el suicidio. Buscar la vida te lleva a la muerte en ese territorio. Bueno, don Leo, y la Cámara de Diputados y los senadores aprobaron el código de la reforma del Código Penal Dominicano. Tú estás alegre hoy. Sí, el Día de la Sí, Alegría. sí, sí, es Día de la Alegría. Claro que sí. Algo te tiene que hacer alegre a ti las cosas, ¿no? Y además es viernes. Exacto. Varios motivos. Sí. 26, uno solo y 5 se ausentaron, incluyendo el de aquí de Santiago. Bueno, la oposición se retiró a la final, pero estuvo presente durante la discusión, ¿verdad? Ya el Senado también lo aprobó. Ahora solamente falta que el presidente Abinader decida si lo promulga o lo veta. Son las dos opciones que tiene, ¿verdad? Y yo estoy indeciso ahora mismo, independientemente de que la familia del presidente, la esposa y las hijas firmaran un documento. Yo no lo firmé porque no me llegó. Si me llega, lo firmo de una vez. Y quiero hacerle un reconocimiento a la primera dama de la República. Por tener la fortaleza de hacer la templanza. Yo sé, por supuesto, que pidió la opinión del presidente, del marido, ¿verdad? Marido presidente, porque no es solamente un marido, es la figura presidencial. Entonces, pero de una manera muy gallarda del presidente, decir, mi familia es independiente. Yo digo lo mismo, guardando la distancia, ¿verdad? Mis hijos son independientes, mis hijos piensan como ellos entienden. Ahora, se podría generar un boche como lo hizo el presidente de la Cámara de Diputados. Yo no creo que fuera necesariamente un boche. Pacheco es un político muy pulido, pulido en el sentido del olfato político. En el PRM se están dando situaciones que tal vez, dice Henry, que lo vamos a hablar al final, pero el PRM no está en una situación así distensionada en estos momentos, y hay diferentes fuerzas que ya empiezan a sacar pechito, vamos a decirlo así de manera cibaeña, a sacar pechito. Y posiblemente Pacheco quiera decir que el Congreso Nacional y la Cámara de Diputados son un órgano independiente. Anoche le decía yo a mis estudiantes de teoría monetaria en la universidad, manejándole los poderes, que el que maneja el presupuesto y el que le asigna el presupuesto a la Cámara de Diputados y al Senado de la República y el Poder Judicial es el presupuesto general de la Nación, que es administrado por el Ejecutivo. El Ejecutivo. Pero entonces, independientemente de todo... Pero oye, el otro elemento es que cuando un partido de gobierno tiene la mayoría, no es un problema de que somos independientes, de que somos tal cosa, porque aprobar un proyecto de préstamo a las 3 de la mañana. Sí, a las 3 de la mañana. Cuando eso se puede hacer hoy, a las 3 de la tarde, para que yo descanse, porque no es lo mismo discutir una pieza de 600 tantos millones de dólares que hacerlo después de 16 horas de trabajo, por supuesto. Pero el problema es que ese préstamo no estaba en la ampliación de la legislatura. Aquí estamos relajando las cosas. La ampliación de la legislatura que puso el presidente tiene como punto único el Código Penal de la República Dominicana, no otra cosa. No, pero ellos pueden meter otro tema. No, Leo. Eso fue lo que me dijo un experto a mí. No, la ley dice específicamente, se podrá convocar
un aumento, o sea, una prorrogación de la Me legislatura. dijo, perdón, yo no me voy a equivocar porque no soy yo, me dijo un experto a mí, que cuando se convoca a una ampliación de la legislatura queda abierta y que entonces No, dice específicamente para conocer qué. Por eso en es. el decreto, en el decreto en el lo decreto pone. se especifica entonces para qué es. se puede decir que es inconstitucional la decisión Sí. de aprobar ese préstamo. Sí, así es. Entonces, hay un elemento aquí que no me cuadra políticamente, no me cuadra. ¿Para qué la ¿Qué necesidad de tiene? hacerlo? Pues, cuando hay tiempo para Exactamente. eso. Es verdad que está previsto que el presupuesto complementario es suplementario para cumplir, ¿verdad? Reducir el déficit, cuadrarlo contablemente, se va a necesitar de nuevos empréstitos, porque no hay fuente de dónde sacar más dinero, el mismo presidente lo acaba de admitir. Pero se puede hacer después del 16 de agosto. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero parece que había la prisa porque ya se tiene establecido el financiador de dos o tres fuentes para los 615 millones de dólares. Entonces había que apurar el paso. Entonces, de hecho, le resolvieron dos problemas al presidente. Le aprobaron lo establecido en préstamo y además ya tiene el Código Penal en tu mano. Motrenco, pero bueno, ya eso fue lo que se logró. Y el gran logro fue que se puso a trabajar al Congreso de la República Dominicana. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Visión Económica a las 10.